Para los que no saben, Pan y Rosas es una agrupación de mujeres que surge a mediados del 2003 al calor de una lucha que se estaba dando en el movimiento de mujeres a nivel nacional por la conquista del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En aquel momento participamos del Encuentro Nacional de Mujeres que se estaba dando en Rosario. Participamos las compañías del PTS junto a compañías independientes, trabajadoras, amas de casa y estudiantes de todo el país que se comenzaban a organizar justamente con la conquista de esta demanda tan sentida por cientos de mujeres en todo el país. Al calor de esta lucha entonces, y teniendo como principal impulsora la compañía Andrea Datri, surge la agrupación de mujeres Pan y Rosas y empezamos así una experiencia de militancia en común en todo el país, con compañías independientes, militantes del PTS, trabajadoras, amas de casa, estudiantes, con la principal tarea de poner en pie fuertes organizaciones de mujeres independientes del gobierno y de todos los partidos patronales. En aquel momento, el gobierno nacional empezaba con un doble discurso, donde por un lado teníamos al ministro de Salud, Ginés González García, quien decía que estaba a favor del derecho al aborto y generó muchas expectativas en el movimiento de mujeres, y por otro lado teníamos a Cristina, que como lo sigue haciendo ahora, se pronunciaba en contra de la conquista de este derecho. Así entonces empezamos con una militancia en común desde la agrupación de mujeres Pan y Rosas en todo el país, poniendo en pie comisiones de mujeres, secretarías de la mujer, como en este caso acá psicología, talleres, cursos, nos organizamos para participar de los encuentros nacionales de mujeres y toda una serie de actividades justamente para debatir cuál es la situación de las mujeres en la actualidad y en especial para organizarnos por la conquista de todos nuestros derechos. Acá en particular en SICO, hace más de 5 años que venimos poniendo en pie la Secretaría de la Mujer, realizamos una serie de actividades en todos estos años, las últimas que hicimos fueron jornadas culturales para el derecho al aborto, por la ley de identidad de género, pusimos en pie un observatorio social donde teníamos la principal tarea de poner nuestra formación al servicio de los laburantes, impulsamos una investigación junto a los trabajadores de CRAF. Era una experiencia concreta donde militábamos codo a codo e impulsamos una investigación sobre la salud de los trabajadores. En particular, el cuatrimestre anterior, desde la Secretaría, impulsamos una denuncia a un docente de esta facultad que tenía una denuncia hecha a la Universidad de Salta por haber sido cómplice de la dictadura militar. Nosotros nos enteramos de esto e impulsamos una fuerte campaña repudiando a este docente, exigiendo a las autoridades que lo echen de la facultad. Hicimos cortes de calle, una campaña con afiches en los alrededores de la facultad. Hicimos toda una serie de actividades y finalmente logramos que este docente, que era cómplice de la dictadura, ya no se paseara libremente por los pasillos de la facultad, lo cual nosotros consideramos que es toda una conquista. Esta charla que vamos a hacer hoy es en continuación con un ciclo de charlas que impulsamos el cuatrimestre anterior, donde el principal objetivo era poner en debate a la formación de esta carrera con el marxismo, que acá se ve muy poco, digamos que casi nada, y las pocas veces que se ve es con un contenido muy lavado, como una teoría para analizar la realidad, pero por fuera de su contenido más político y combativo, que es justamente derribar este sistema y combatir todo tipo de opresión. En este caso particular vamos a poner en debate a dos corrientes de pensamiento y de militancia también, que en los últimos años han hecho gran cantidad de elaboraciones sobre la cuestión de la opresión de las mujeres en este sistema, sobre cuáles son los caminos de emancipación y de la conquista de nuestros derechos, y ahí va a estar toda la charla que va a desarrollar Andy. Les cuento que Andy es militante de Andrea Datri, mejor dicho, es militante del PTS, es fundadora de la agrupación de mujeres Pan y Rosas, especialista en estudios de la mujer, ha escrito infinidad de artículos, de libros y demás, y también es licenciada en psicología de esta facultad. Así que bueno, los dejo con Andy para que empiece la charla. De esta facultad donde hacía mucho que no entraba y veo que ahora hacer una charla resulta una cosa tan complicada como tener que ocupar los pasillos. Lo que queríamos charlar, la charla también se inscribe en una serie de seminarios, cátedras y conferencias que estamos dando en todo el país. Yo acabo de llegar recién al aeroparque porque estuve en Jujuy ayer, anoche, y estamos haciendo estos seminarios, talleres y cátedra libre sobre la mujer y el marxismo en la zona norte del Gran Buenos Aires, con trabajadoras de las fábricas de la zona norte. Vamos a hacerla también en la Universidad de Quilmes, estuvimos en Jujuy, vamos a estar también en Tucumán, y en Tandil y en otras ciudades.
para empezar a tratar de entender cómo concibe el marxismo la cuestión de la opresión de las mujeres, voy a hacer brevemente una pequeña aclaración conceptual antes de meterme de lleno en el tema. Y es que para el marxismo, tanto como para el feminismo, las mujeres constituyen un grupo social oprimido. Esto quiere decir un grupo social que se encuentra en desventaja o en inequidad o desigualdad con respecto a los varones, pero para las marxistas y los marxistas, las mujeres son un grupo interclasista. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres, aunque todas pertenecen a un grupo social que se encuentra subordinado con respecto a los varones o en situación de desigualdad, también tienen diferencias de clase entre ellas. Hay mujeres que son explotadas, es decir, que lo único que tienen es su fuerza de trabajo, millones de mujeres en esa situación, y una pequeña minoría que pertenece a la clase dominante, es decir, que es dueña de los medios de producción. Por lo tanto, para el marxismo, las mujeres son un grupo interclasista y las clases son grupos intergenéricos, es decir, las clases son grupos integrados tanto por mujeres como por varones. Quiere decir eso que al interior de una clase que puede ser explotada, hay también opresión de un explotado sobre otros explotados. Hay desigualdad entre los explotados. Y al interior de un grupo oprimido, hay desigualdad también en relación a que unos son explotadores y otros son explotados. ¿Se entiende? Porque es medio trabalenguas, pero este concepto es importante para poder pensar por qué, desde nuestra perspectiva, que es la que queremos presentar hoy, la perspectiva que plantea la agrupación Pan y Rosas, es necesario pensar el problema de la mujer hoy más que nunca desde un punto de vista marxista, porque el anudamiento y las contradicciones que genera la relación entre la opresión, es decir, la desigualdad, y la explotación, es decir, la pertenencia o no a una clase dominante o a una clase subordinada, crea múltiples combinaciones y múltiples contradicciones que son las que queremos desarrollar en esta charla. El marxismo nosotras lo entendemos y creemos que es eso, una teoría para la acción. Y eso quiere decir que nos interesa incorporar al marxismo, incluso en el terreno académico, no como una teoría más, como una teoría académica más, sino como una teoría que nos permite pensar cuáles son los pasos para la acción, y no cualquier acción, sino la acción revolucionaria, es decir, la acción que cambie de raíz, que cambie radicalmente la situación en la que nos encontramos. En ese sentido, entendemos que para pensar la emancipación de las mujeres de la situación de opresión que vivimos, es necesario pensarla con esta herramienta también teórica, que no es solamente una teoría para comprender el origen de la opresión, para describir la situación en la que viven las mujeres sociológicamente, sino también una guía para la acción que cambie radicalmente la situación en la que nos encontramos. Y la actualidad, con respecto a la situación de las mujeres, nos muestra enormes contradicciones, ¿no? En las últimas décadas, como nunca... ¿Se escucha los que están allá atrás? ¿Se escuchan? Tenemos varios boicots simultáneos, no solamente de la universidad, sino de corrientes estudiantiles que han decidido subir el volumen de su video. La actualidad muestra enormes contradicciones, decía, porque en las últimas décadas, como nunca antes en la historia, las mujeres adquirimos derechos totalmente inéditos, totalmente inusitados. Yo le decía ayer a las compañeras en Jujuy que para pensar qué quiero decir con esto, hagamos un simple ejercicio, que es pensar cómo era la vida de los abuelos varones, los abuelos de ustedes, y la de los varones actuales, y la vida de las abuelas y la vida de las mujeres actuales. Y se van a dar cuenta
que mientras la vida de los hombres en el último siglo no ha cambiado radicalmente, la vida de las mujeres sí ha cambiado radicalmente. Nuestras vidas de mujeres es muy distinta a la vida de nuestras abuelas, porque en menos de un siglo las mujeres, piensen ustedes, hace un siglo las mujeres no podían ir a las universidades, los hombres sí podían ir a las universidades hace un siglo atrás. Las mujeres no tenían derecho a manejar sus bienes y sus propiedades, los hombres sí tenían derecho. Las mujeres no tenían derecho a trabajar fuera del hogar, los hombres sí tenían derecho a trabajar fuera del hogar. Las mujeres no contaban con métodos anticonceptivos que pudieran controlar individualmente, que pudieran controlar personalmente, los hombres sí. Las mujeres no podían votar ni podían ser votadas, y los hombres sí. Lo que quiero decir entonces es que la vida de los hombres más o menos mantiene los mismos derechos que hace un siglo atrás, y la vida de las mujeres, sin embargo, adquirió esos derechos o llegó a un cierto grado de equidad con respecto a estos derechos parciales con los hombres en el último siglo. Hay un sociólogo marxista sueco que se llama Goran Ferborn que dice que la más grande revolución pacífica que ha existido en la historia es la del último siglo de las mujeres, porque trata de demostrar con un análisis sociológico cómo la vida de las mujeres cambió enormemente sin que hubiera, a través de reformas, ¿no? A través de cambios evolutivos, pacíficos en general. Entonces la pregunta es, ¿las mujeres entonces estamos mejor que antes? Y ahí ya hay una compañera que puso cara así, miró para arriba y dijo, no me convence. Fíjense qué paradoja. En las últimas décadas, donde dominó lo que se denomina el neoliberalismo, la ideología de mercado se combinó con la ideología liberal de la tolerancia y de la libertad sexual y convirtió, por ejemplo, al flagelo de la prostitución y de la trata de mujeres en una industria de grandes proporciones que tiene una enorme rentabilidad a nivel mundial. Cada año en el mundo 4 millones de mujeres y 2 millones de niñas son vendidas para su prostitución como esclavas sexuales o en matrimonios, entre comillas, arreglados. Y para eso atraviesan fronteras impunemente bajo la mirada cómplice o la participación directa de fuerzas represivas del Estado, de organismos internacionales, de funcionarios políticos. Y esto es para llenar los bolsillos de los proxenetas, de los explotadores sexuales, porque este negocio ilegal permite una ganancia de 32.000 millones de dólares anuales, convirtiéndose después de la venta de armas en el segundo negocio ilegal más importante a nivel mundial. Entonces, hay mayor grado de libertad sexual para las mujeres, pero esto va acompañado también, no solamente de este negocio del proxenetismo, sino también va acompañado, y algo que aquí en la Facultad de Psicología lo estudian y saben muy bien de qué se trata, del uso de nuestra imagen como objetos sexuales, creando un enorme crecimiento del negocio de la estética, creando modelos de perfección inalcanzables, modelos de eterna juventud inalcanzables, que además ha creado nuevos sufrimientos desconocidos anteriormente, especialmente para las mujeres, como los desórdenes alimenticios, ¿no? La anorexia, la bulimia, y una nueva adicción que empieza a preocupar a los especialistas, que es la adicción a las cirugías, desde muy tempranas edades, en algunos sectores sociales, ¿no? En muchos países se ha conquistado también el derecho al aborto, no en el nuestro, que todavía tenemos que seguir peleando por ello, pero a nivel mundial se ha conquistado en algunos países el derecho al aborto y se ha avanzado enormemente en técnicas de fertilización asistida, en técnicas de fecundación in vitro, en alquiler de vientres y muchas otras tecnologías de avances científicos muy significativos sobre reproducción. Sin embargo, cada año mueren 500.000 mujeres, o sea, 500.000 de mujeres, por complicaciones en el embarazo y en el parto. Algo tan elemental que ya tendría que estar desterrada por los avances científicos que hay, ¿verdad?
500 mujeres además mueren cada día a nivel mundial por las consecuencias de los abortos clandestinos. Actualmente el embarazo es la principal, el embarazo, no un virus extraño nuevo, sino el embarazo es la principal causa de muerte de jóvenes de entre 15 y 19 años, a escala mundial es este dato, ¿no? Y los principales factores por los cuales el embarazo se convierte en un riesgo de muerte para estas adolescentes son los partos y los abortos clandestinos. Entonces, estoy tratando de mostrar las contradicciones en las que estamos sumergidas en esta etapa, ¿no? Incluso en estos tiempos en que todas las revistas, los programas de televisión, las telenovelas, la publicidad incluso nos imponen un modelo de pareja donde hay equidad, donde se hablan todos los problemas, donde se comparten las tareas del hogar, de eso hablan las revistas, ¿no? Los programas de televisión, donde se puede convivir en libertad, donde se pueden desarrollar cada uno sus proyectos individuales. La verdad es que en realidad bajo los ritmos del trabajo flexibilizado y precarizado en el que viven millones de seres humanos, toda la vida se somete al contrato temporario y las relaciones también se someten al contrato temporario y tienden a ser cada vez más impersonales. La aceleración de los ritmos económicos, de los procesos económicos, aceleró también los ritmos de la vida social. Esto lo plantean distintos sociólogos, lo plantea un marxista, que es un geógrafo marxista que analiza las ciudades y los tiempos de vida en las ciudades, que se llama David Harvey, que plantea que así como las técnicas de producción y los procesos laborales son volátiles, son transitorios y son acelerados, las modas también son fugaces, los productos se consumen velozmente y todo es instantáneo y desechable, desde la sopa quick hasta las relaciones personales, desde las mercancías hasta los estilos de vida, y en esto incluimos todas las relaciones sociales. La enorme variedad de productos alimenticios que hay en las góndolas, yo les decía en la charla que dimos en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde había trabajadoras de las fábricas Kraft, Terrabuzzi, PepsiCo y Stani, que hacen alimentos, yo les decía que la enorme cantidad de productos alimenticios que hoy existen en las góndolas y que son fabricados por millones de trabajadoras y trabajadores son muchísimos más de los que había cuando yo era joven, ¿no? Algunos más grandecitos que acá podrán recordar que antes ir a un kiosco era mucho más sencillo que ahora, o ir a un supermercado, porque había 2 o 3 formas de yogur distintas y no 820.000, y pan de salvado con centeno, o sea, no había pan, punto. Ahora, pero sin embargo, miren qué paradoja. Esos alimentos en realidad solo sirven para saciar las ganancias de las empresas alimenticias, porque cada año en el mundo, a pesar de que hay cada vez más alimentos, cada año en el mundo mueren 16 millones de niños por hambre y por enfermedades curables, nada más que en los países que se denominan del tercer mundo, o sea, en los países como el nuestro. Es un número, 16 millones de niños, es un número que, si lo repetimos durante 5 años, iguala al número de todos los muertos en la Segunda Guerra Mundial. O sea que lo que podemos decir en realidad es que cada 5 años se produce una guerra mundial contra los niños del mundo, y además la mayoría de esos niños que mueren por hambre son niñas. El 70% en general son niñas. Y esto ocurre en un planeta, justamente, como les decía, que produce tantos alimentos, que podría alimentar sin problemas a 12.000 millones de personas, lo que es aproximadamente el doble de la población actual del planeta. O sea, se produce alimentos para el doble de la población del planeta, y sin embargo cada 5 años se libra una guerra mundial contra 16 millones de niños en todo el planeta que mueren por hambre. Pero más de la mitad del PBI mundial, del Producto Bruto Interno a nivel mundial,
lo controlan solo 500 empresas. 500 empresas a nivel mundial controlan la mitad del Producto Bruto Interno Internacional. Entonces, yo decía en esa charla que no podemos decir que los niños mueren de hambre, sino que lo que habría que decir es que son asesinados por el capitalismo, que solamente es barbarie para millones de personas, y que además esta consecuencia, esta muerte, no es producto de la fatalidad, sino que es producto precisamente de la irracionalidad con que funciona el sistema capitalista. Y que las mayores víctimas, que la mayoría de las víctimas sean mujeres y niñas, muestra además la connivencia entre un modo de producción basado en el interés de la ganancia para unos pocos y que desprecia la vida de millones de seres humanos, en alianza con un modo de reproducción patriarcal que hace que las mujeres, dentro del conjunto de los explotados, por eso yo hacía esa aclaración al principio, sean quienes sufran las peores consecuencias. Entonces, la pregunta ineludible es: ¿cómo puede ser que estemos tan mal si veníamos tan bien, o si veníamos de un siglo de conquistar algunos derechos elementales que los hombres ya habían conquistado hace bastante tiempo? Bueno, entonces ahora nos tenemos que meter en una reflexión política, que es para entender por qué se da esta situación tan paradójica. Podríamos empezar por señalar que en las últimas 3 décadas el imperialismo avanzó sobre las conquistas de las masas de todo el mundo, de la clase trabajadora y de los pueblos oprimidos. Me refiero a los años desde mediados de los 70, ¿no? Los 80 y los 90 y la primera década de este siglo, pero que a diferencia de otros momentos de la historia, este avance neoliberal, este ataque neoliberal contra el conjunto de las masas, se pudo hacer con modos relativamente pacíficos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, donde el capitalismo necesitó de un Hitler, de un Mussolini, necesitó de un Japón, necesitó del fascismo y necesitó precisamente de los millones de muertos, de los 16.000 millones de muertos en la Segunda Guerra. Esta vez esos ataques no necesitaron, esos ataques contra las conquistas de las masas, contra las conquistas que se ven en historia como el periodo del estado de bienestar, se pudieron destruir sin necesidad de recurrir a semejante grado de violencia o a semejante grado de aniquilamiento. Es lo que algunos sociólogos denominaron el pacto neoliberal, que consistió precisamente en dividir a algunos sectores privilegiados de las clases medias y de las clases trabajadoras, que pudieron obtener derechos, que pudieron prosperar, mientras la mayoría se hundía en la desocupación, se hundía en la miseria, se hundía hacinándose en las periferias de las grandes ciudades en busca de trabajo y sobreviviendo con subsidios del Estado, de asistencia estatal. Y ahora después voy a ir a explicar qué relación tiene que ver esto con el feminismo, ¿no? Entonces, todo esto se hizo, yo decía, sin violencia de guerra, ¿no? Sin violencia directa. Y se pudo hacer precisamente porque las direcciones reformistas de las organizaciones de masas, de los sindicatos, de los partidos políticos de masas, o fueron cómplices directos de estos planes o aceptaron estos ataques sin dar pelea. En Argentina, los que son un poco más grandes
saben a qué época les remite toda esta situación. Yo, de hecho, soy una de las despedidas en el año 91 de Aerolíneas Argentinas, cuando se privatizaron todas las empresas estatales y miles de personas quedamos en la calle, ¿no? En la época del menemismo. Entonces, los sindicatos, los partidos socialistas en Europa, que en Europa muchos de los partidos socialistas eran gobierno, en Francia eran gobierno, en España eran gobierno los partidos socialistas, y los partidos comunistas, que eran direcciones de los sindicatos en Europa, se pasaron directamente del lado del imperialismo, del lado de la restauración capitalista, del lado de estos planes que causaron esta situación que denominamos como el neoliberalismo. Entonces yo dije antes que uno de los elementos más importantes para poder avanzar con estos planes fue que algunos sectores de las clases medias y de las clases trabajadoras fueran cooptados, fueran integrados a un consumismo que reprodujo una ideología individualista, competitiva, profundamente reaccionaria, mientras millones se hundían en la desocupación, en la desesperación. Y para sostener ese proceso de reformas, pero al mismo tiempo evitando la irrupción de los movimientos de masas, la fragmentación política y social tuvo un correlato en el terreno de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, que fue que, y ahí va a lo del feminismo, desde los organismos internacionales imperialistas, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y todas las organizaciones que hay de ese tipo, se establecieron relaciones que denominaron fructíferas, entre comillas, para el desarrollo sustentable de los países del tercer mundo con los movimientos sociales y con sus organizaciones. O sea, que mientras implementaban y obligaban a los estados a cumplimentar los planes de ajuste, las privatizaciones que dejaban a miles de personas en la calle, los planes de ajustes que desmantelaban todos los servicios del Estado, que desmantelaban la educación, la salud, que desmantelaban las empresas estatales, al mismo tiempo que hacían eso, priorizaban la financiación de programas de asistencia bajo los lemas de la participación y la transparencia no corrupta de las ONGs, o sea, de las organizaciones no gubernamentales. El Banco Mundial, como el resto de las agencias de financiamiento, cumplió durante este periodo entonces un papel político e ideológico muy importante en relación con el control social, porque en este círculo perverso, las políticas neoliberales que desmantelaban el Estado por un lado y las prestaciones sociales, al mismo tiempo que arrojaban a millones de personas a una situación de miseria, implementaban estos planes de asistencia social para que esos focos de conflicto, para que esas poblaciones en una situación de miseria no se transformaran en un foco de conflicto y de lucha contra estos planes. Bueno, entonces estas políticas neoliberales incluían lo que se llamó la cooperación internacional. Y esa cooperación con las organizaciones no gubernamentales era para que pusieran parches y no hubiera desborde, ¿no es cierto? Ahora les voy a decir algunas cifras de esa cooperación. En 1970, las ONGs de los países latinoamericanos recibieron 914 millones de dólares. En 1980, 10 años después, 2.370 millones de dólares. O sea, pasaron de 914 millones a 2.370 millones de dólares. Y en 1990, 20 años después, 5.200 millones de dólares. Es decir, que en 20 años el dinero destinado a las ONGs se incrementó en un 500%. Esto es un proceso general, pero particularmente también ha afectado al feminismo. Porque, aunque suene paradójico, y es la paradoja que planteamos al principio, durante el periodo de mayor contraofensiva imperialista contra las masas y sus derechos, al mismo tiempo, la agenda feminista se convirtió en una agenda del Estado, se convirtió en agenda pública. Los gobiernos, los estados, los regímenes incorporaron
algunas de las demandas de las mujeres y crearon, durante todo este periodo fue que se crearon las secretarías de género, los consejos nacionales de la mujer, los departamentos de género en las universidades. Es decir, es el momento en el que avanza la institucionalización del movimiento social, del feminismo como movimiento social que había emergido en la década del 70. Entonces, cooptación a través de dinero directamente, de fragmentación del movimiento, cooptación y al mismo tiempo institucionalización e incorporación de esas demandas políticas que se habían expresado de manera radical y cuestionador en la década del 70 a la agenda de los estados, de los gobiernos, de los regímenes. Entonces podemos decir que el feminismo de los 60 y los 70 tuvo el mérito enorme de imponer sentidos, de imponer una agenda, de alcanzar legitimidad para sus reclamos en poblaciones cada vez más amplias, pero al mismo tiempo esta legitimidad a la larga fue a costa de su reconversión en una plétora, digamos, de organizaciones no gubernamentales absolutamente fragmentadas que perdieron ese filo subversivo, radical que tenía el movimiento en sus inicios. Entonces el feminismo obtuvo reconocimiento a cambio de integración, legalidad a cambio de abandono de la radicalidad que había tenido anteriormente. Y el clima resultante durante estos 30 años fue de desmovilización y despolitización del movimiento. El feminismo pasó entonces de cuestionar las bases del modo de producción capitalista, de cuestionar radicalmente al sistema que llevaba a las mujeres a ser las peores víctimas de las políticas implementadas por el capitalismo, a suponer que con la democracia liberal se puede ir consiguiendo paulatinamente mayor equidad de género a través de algunas reformas. La institucionalización del movimiento también generó lo que algunas feministas críticas denominan una tecnocracia de género. ¿Qué quiere decir? Que ser feminista se transformó en una carrera de experticia, o sea, había que ser experta para dirigir una ONG, para dirigir planes de asistencia, para dirigir proyectos focalizados sobre problemáticas específicas. Y entonces muchas de aquellas feministas destacadas de las luchas de los años 70 se convirtieron y pasaron a engrosar las filas de las tecnocracias de estas secretarías de género y despachos de género de las instituciones. Entonces, en tanto funcionaban estos proyectos para el desarrollo y la promoción de un feminismo de derechos, lo que verdaderamente sucedió es que creció enormemente la desigualdad y sobre millones de mujeres se descargaron las consecuencias más nefastas de esta situación, ¿no? En América Latina, por ejemplo, durante este periodo aumentó velozmente lo que se denomina la feminización de la fuerza de trabajo, pero la creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral durante este periodo se hizo a costa de una mayor precarización. Actualmente en Argentina el dato es que alrededor del 45-47% de las mujeres que trabajan lo hacen en condiciones de precarización laboral. Solo por decir un dato que conozco de acá Argentina, pero es así, el índice es más o menos parecido en el conjunto de América Latina. Durante este periodo, como decíamos al principio, antiguos vejámenes contra las mujeres se convirtieron en negocios multimillonarios, como por ejemplo la prostitución y la trata de personas. Pero bueno, contra esta corriente que promovió entonces la institucionalización del movimiento feminista, también surgieron grupos y corrientes feministas críticas que resistieron a esta tendencia más general, digamos, ¿no? Entonces, mientras la mayoría del feminismo se inclinó por una perspectiva reformista, desarrollada también en el marco creado por la Organización de Naciones Unidas, que ha creado un marco de cómo se tienen que desenvolver los proyectos
de las organizaciones no gubernamentales y ha creado esos encuentros internacionales que a lo mejor yo he nombrado alguna vez, Nairobi, Beijing más 5, son encuentros de organizaciones estatales, gubernamentales y no gubernamentales que se trazan planes bajo la égida de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, entonces mientras sucedía esto con la mayoría del feminismo, les decía, una minoría se disputó la posibilidad de pensar un feminismo no cooptado por las instituciones, se alejó de la disputa por el poder del Estado y terminó obligado a relegarse o autorrelegarse más bien en la creación de una contracultura o contravalores opuestos al patriarcado. Es decir, terminó en una visión autonomista basada en que por el camino de la institucionalización se había terminado integrándose al régimen y por lo tanto había que huir de esa perspectiva y crear nuevos valores, nuevas relaciones no patriarcales como una contracultura, digamos, a los valores dominantes. Entonces, contra una visión integrada del feminismo, otra visión supuso que bastaba darle la espalda al poder existente para autoempoderarnos las mujeres, para obtener poder para nosotras mismas, sin disputar, digamos, con las instituciones que legitiman, reproducen y sostienen la opresión de las mujeres, creando nuestros propios valores y nuestra propia política a contracorriente, ¿no? Nuestra propia cultura a contracorriente. Y esta perspectiva también despolitizó al movimiento de mujeres, también despolitizó la lucha de las mujeres por su emancipación, porque en última instancia la relegó exclusivamente a un terreno de la cultura y limitó al feminismo en última instancia a pequeños círculos de iniciadas, a pequeños círculos de mujeres capaces de comprender estas ideas y de poder llevarlas a cabo en su vida, que no es la vida de la mayoría de millones de mujeres sumergidas durante estas décadas en la precarización, en la explotación, en las muertes por abortos clandestinos, en las muertes por hambre, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la visión que habría que reflexionar, que habría que poner en cuestionamiento, es si en última instancia el sistema no es el sistema quien nos lleva a estar encerradas en esta falsa dicotomía. O sea, nos incorporamos al Estado y sus instituciones para conseguir algunas demandas, para reformar desde adentro, como las que dicen, bueno, pero si estamos desde adentro quizás podemos hacer algo, como dicen algunas compañeras, lo poquito que se pueda, incorporándonos al gobierno, a los regímenes políticos, pero que son regímenes que se fundan justamente en legitimar, en producir, sostener toda esta situación, este orden social que hace que las mujeres vivamos en esta situación, o bien le damos la espalda a las luchas donde se juega la relación de poder, la relación de fuerzas verdaderamente entre las clases y con la clase dominante que ejerce su dominación precisamente a través de la dominación del aparato del Estado, sosteniendo que la única vía de emancipación es la autoemancipación que se consigue cuando se alcanza la verdadera conciencia de la opresión, pero es de manera individual, ¿no es cierto? Por eso digo que es una perspectiva que solamente pocas mujeres pueden acceder, y por eso también muchas veces vemos que el feminismo queda atrapado en una contradicción, que sus ideas no son expansivas, no logran convertir en verdaderos movimientos de acción de masas, sino que quedan en pequeños grupos o pequeños círculos. Entonces, lo que en cierto sentido era una comprensible reacción contra esa institucionalización que había absorbido los aspectos más revolucionarios, más radicales que había tenido el feminismo de los 70,
se convierte en última instancia en una traba justamente para el establecimiento de grupos militantes activos, dispuestos a avanzar en la construcción de movimientos de lucha amplios, verdaderamente amplios, donde los reclamos avanzaran incluso hasta el planteo de una transformación radical y profunda de la sociedad. Entonces, ¿cómo salir de esta paradoja? Otra pregunta para dejar abierto el debate hoy, ¿no? Si lo que parecía un camino que nos conducía evolutiva y gradualmente a una situación de mayores derechos, de mayor equidad y de mejoras en la vida de las mujeres, desembocó en una situación mundial de feminización de la fuerza de trabajo, de feminización de la pobreza, de aumento inusitado de la violencia contra las mujeres, ¿podemos mantener la ilusión de que integrándonos al Estado esto va a cambiar evolutivamente alguna vez hasta que desaparezca por completo la opresión? ¿O podemos aceptar, por rechazo de esta perspectiva, que la liberación, la emancipación quede reducida a un pequeño círculo de mujeres que pueden tener las herramientas, las posibilidades de transformar creativamente sus vidas, pero hacerlo en un mundo, o sea, rodeadas de un mundo que se hunde cada vez más en la barbarie, donde las que se hunden más en la barbarie son millones de mujeres? Esa es la paradoja que hay que debatir, me parece, y esta es nuestra propuesta para ver qué tipo de movimiento de mujeres, qué tipo de feminismo, qué tipo de movimiento de lucha es el que nos tenemos que plantear. Y en ese sentido, si bien la opresión de las mujeres no surge con el capitalismo, sino que es muy anterior, pero si hoy por hoy, por eso yo decía, el marxismo es una guía para la acción, y si hoy por hoy el anudamiento entre la explotación capitalista y la opresión de las mujeres, que es anterior y es milenaria, provoca estas paradojas y estas contradicciones, creemos nosotras que sí, el marxismo revolucionario y por lo tanto la perspectiva del socialismo tiene que estar incluida en una perspectiva verdaderamente radical de emancipación de las mujeres. No hay posibilidad de igualdad, de mayor equidad, de mayores derechos para las mujeres en una sociedad donde hay una profunda desigualdad entre una pequeña minoría que, ¿no? Habíamos dicho 400, creo, dije, empresas manejan la mitad del Producto Bruto Internacional. Una pequeña minoría es la poseedora de todo y millones están condenados a la esclavitud, al trabajo asalariado, a la pobreza, a la miseria, ¿no? Y a las mayores calamidades. En este sentido, hay una frase que decía Lenin en el momento de la Revolución Rusa, que en la Revolución Rusa permitió muchas conquistas de derechos, pero sin embargo Lenin decía, contra quienes se entusiasmaban con que había más derechos que antes, decía, la igualdad ante la ley no es la igualdad ante la vida. Y esto quiere decir que nosotras acompañamos la lucha por mayores derechos, por mejores leyes, por leyes que nos permitan obtener, por ejemplo, el control de nuestro propio cuerpo, por leyes como las que acompañamos recientemente, el año pasado, el anterior ya, por el matrimonio igualitario, por la ley de identidad de género, son la ley contra la violencia hacia las mujeres. Pero la igualdad ante la ley no es la igualdad ante la vida. De hecho, esas leyes permiten a millones de personas vivir en mejores condiciones que antes, sin embargo no eliminan completamente y de raíz su situación de opresión, de discriminación. Las travestis siguen siendo asesinadas, los homosexuales siguen siendo discriminados, y las mujeres, aún con el derecho al aborto, en los países centrales que han obtenido este derecho, sabemos que las mujeres inmigrantes, por ejemplo en los países de Europa, no pueden acceder a estos derechos en los hospitales públicos porque carecen justamente de todos los derechos ciudadanos por ser inmigrantes ilegales en países imperialistas, ¿no? Entonces, ¿qué igualdad ante la vida, como decía Lenin, se puede conseguir sin cambiar de raíz un mundo en el que, les voy a dar un dato también ahora, una sola persona, que se llama Bill Gates,
posee 60.000 millones de dólares como fortuna personal y 1.300 millones de personas viven con menos de $1 por día. Vean esa contradicción, ¿no? Una sola persona posee 60.000 millones de dólares como fortuna personal y 1.300 millones de personas viven con menos de $1 por día. Por eso entonces vemos que la lucha por la emancipación de las mujeres está inscripta en esta situación más general y por eso creemos que el socialismo aparece necesariamente en el horizonte de las mujeres que decidan luchar por su emancipación y no solamente de las mujeres sino también de todas las personas que anhelen verdaderamente un mundo liberado de todas estas formas aberrantes de opresión y de explotación en la que el capitalismo nos sumerge cada vez más, especialmente, como saben, estamos atravesando desde hace 4 años una crisis económica mundial que está arrojando a la miseria y a la barbarie a millones de personas, primero en Estados Unidos, ahora el epicentro es Europa, y no vamos a estar exentos de esta crisis, por más que Cristina haya dicho algún tiempo que estábamos, ¿cómo era que decía que estábamos desvinculados? ¿Cómo era? Desacoplados, pero ya no lo dice más, ahora dice que hay que apretar un poco, que hay que hacer sintonía fina porque la crisis se va a venir. Que se lo llevan en pala. ¿Eh? Que se lo llevan en pala. Sí, mientras los empresarios se lo llevan en pala, eso también es frase de ella. Entonces, bueno, hay una frase de una revolucionaria, Rosa Luxemburgo, que decía que queremos una nueva sociedad y no establecer algunas modificaciones insustanciales de la antigua sociedad que nos ha esclavizado. Me parece que ese es el pensamiento o el espíritu, digamos, que guía la lucha y el movimiento que pusimos en pie ya hace 9 años con la agrupación Pan y Rosas, que es que que queremos una nueva sociedad y no establecer algunas modificaciones insustanciales de la antigua sociedad que nos ha esclavizado. En ese sentido, entonces, vemos que es importante poner en pie un movimiento que levante y que entusiasme y que genere una militancia activa de decenas, centenares y miles de mujeres trabajadoras, de mujeres asalariadas, de amas de casa y de estudiantes. Pero le damos mucha importancia al tema de las mujeres trabajadoras y también de los compañeros trabajadores, porque creemos que son ellos, millones de mujeres y hombres trabajadores, los que hacen mover este sistema, que tienen esa fuerza impresionante para poder cambiar radicalmente este sistema que ellos mismos hacen funcionar, pero que si no lo ven, si no son conscientes de esa fuerza que tienen, es precisamente porque la burguesía también, entre otras cosas, impide que la clase obrera pueda hacerse consciente de su poderío. Lo impide con el embrutecimiento del trabajo, lo impide con esa alienación y ese embrutecimiento que produce la jornada laboral, pero también lo impide a sangre y fuego, como en nuestro país lo ha impedido con la masacre de una generación en la dictadura militar, como lo impide ante cada represión que hay contra las luchas de los trabajadores y las trabajadoras. Pero también lo impide, no solamente con embrutecedores ritmos de producción, con feroz represión, con sangre y fuego, sino que también lo impide a través de ideología, lo impide a través de la creación de falsas ideas que se transmiten a través de los medios de comunicación, que se transmiten a través de instituciones como la Iglesia. Se lo impide a través de, por ejemplo, convencer de la idea que los partidos políticos, que hay que votar a los candidatos de los partidos políticos que en última instancia defienden los intereses que le convienen a la clase dominante. Lo impide con la burocracia sindical, que es una correa de transmisión entre la clase dominante y los explotados, que trata de convencer a los explotados de que se puede negociar y confiar en los explotadores. Y lo consiguen también, y este es el punto que nos interesa si estamos hablando de feminismo,
a través de la división que imponen en el conjunto de los explotados entre unos y otros por diversas razones, entre nativos e inmigrantes, entre los de una religión y otra o los que no tienen religión, entre hombres y mujeres, entre homosexuales y heterosexuales. Es decir, se hace carne lo que ese dicho popular dice de divide y reinarás. La burguesía, a través también de la ideología patriarcal, de la violencia machista, de los mayores prejuicios contra las mujeres, divide al conjunto de los explotados entre quienes terminan cumpliendo un rol de opresores contra sus propias compañeras, en este caso que nos referimos a las mujeres. Entonces, Pan y Rosas tiene la particularidad, me parece a mí, en estos años de lucha, de que no aceptamos adaptarnos a las condiciones impuestas por el atraso y por la esclavitud a las que nos somete la clase dominante, y combatimos también el machismo, los prejuicios, y tratamos de explicar y ganar a nuestros compañeros de la clase trabajadora para que entiendan que cuando una mujer es humillada, es golpeada, es maltratada, no solamente se debilita a esa mujer, sino que quien se debilita es el conjunto de los explotados, y le estamos haciendo un gran favor a la minoritaria clase dominante que nos mantiene en esta situación. Bueno, entonces termino con esto, que es una frase que siempre digo en las charlas, que es de una socialista norteamericana de principios del siglo XX, Louise Milan, que dice: al socialista estrecho, o sea, quiere decir al sectario, ¿no? Al socialista que no tiene una visión amplia de la sociedad en la que vive, al socialista estrecho que dice: el socialismo es un movimiento de la clase obrera por su libertad y no tenemos nada que hacer con las mujeres como tales, la feminista perspicaz le responde: el movimiento socialista es el único medio que tiene la mujer como mujer para conseguir la verdadera libertad. Bueno, esa es la idea que queríamos transmitirles, y por eso nosotros nos llamamos Pan y Rosas, que es la demanda justamente que levantaron en forma poética obreras de principios del siglo XX en una huelga en el sur de Estados Unidos, donde reclamaban no solamente mejor salario y demandas económicas por el derecho al pan, sino también un derecho a una vida liberada de todas las formas de opresión, es decir, un derecho también a las rosas. Después, si quieren, seguimos el debate. Igual les contamos que desde la Secretaría de la Mujer de acá de Psicología nosotros venimos dando una pelea acá en la facultad para que esta charla, por ejemplo, sea un puntapié para el próximo Encuentro Nacional de Mujeres en Misiones, a donde nos queremos organizar y viajar para dar batallas en relación al derecho al aborto, principalmente porque, como vemos en Argentina, se mueren más de 300 mujeres al año todavía, después de 9 años de gobierno kirchnerista. Sigue subsidiando a la Iglesia Católica con millones de pesos, y en ese sentido también dar una pelea por los derechos de las mujeres trabajadoras, de organizarnos las estudiantes junto a las mujeres trabajadoras en sus lugares de trabajo. Por eso queremos viajar a este encuentro con una gran comitiva de mujeres de todo el país, del Ingenio de la Esperanza, por ejemplo, con las mujeres que se están organizando en su comisión de mujeres allá en Jujuy, con las mujeres de CRAFT que se organizan en su lugar de trabajo, por ejemplo, contra el acoso sexual a sus compañeras junto a sus compañeros varones, con las mujeres de PepsiCo que vienen organizándose y consiguieron hace poco las categorías para las mujeres en esa fábrica. Así que contarles un poco
que este es un puntapié para seguirnos organizando en esta facultad de cara a este Encuentro Nacional de Mujeres, a donde vamos a dar esta pelea para mostrar que las mujeres podemos ser una fuerza arrolladora si nos lo proponemos, para dar por tierra justamente a este Estado que nos mantiene con violencia, oprimidas en nuestros lugares de trabajo y en nuestros lugares de estudio. Así que bueno, contarles un poquito de eso, que nos estamos organizando, juntando firmas también y juntando mails para poder viajar a este encuentro. Así que bueno, muchas gracias.